Mucha atención Colombia porque Gustavo Petro tendría entre las manos al señor Abelardo de la Espriella. Y esto porque él escribió un tuit revelador donde nos deja ver que los dueños de Thomas Gret Son estarían haciendo tratos con Abelardo de la Espriella presuntamente. Aquí el presidente Petro escribió: ya tenemos el nuevo pasaporte que ya se expide y se ejecuta el contrato con la entidad pública internacional Casa de la Moneda de Portugal, con apoyo del gobierno portugués y francés. Es de lo mejor del mundo. Los hermanos Bautista, dueños de Thomas Gret, aún no devuelven el PIC, las claves que son para devolver la información de los usuarios de pasaportes. El procurador, de una manera extraña y en medio de las elecciones de los hermanos Bautista, desacatando toda la justicia, son los escrutadores privados. Buscan desesperadamente anular el excelente contrato de pasaportes que tenemos, donde la data ya es del Estado colombiano y toda la tecnología operará nueva y de la mejor del mundo en la imprenta nacional, que es su operador. No puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia, en conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella, intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos y la promesa a cambio de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a de la Espriella. Esto es muy delicado, cuyo vicepresidente es coautor del desastre en que dejó el gobierno Duque en las finanzas públicas, el mayor empobrecimiento del pueblo en el siglo, y que ahora quiere repetir la mayoría duquista de la Junta Directiva del Banco de la República. Duque juega con las dos campañas uribistas, tiene sus funcionarios en ambas, y la jefa de campaña, madre de un miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, cuyo voto es determinante para las decisiones que siempre quedan 4/3 en contra del gobierno. Esto que acaba de revelar aquí Gustavo Petro es realmente importante. Al parecer hay unas conversaciones que estarían siendo chequeadas legalmente, investigando a Thomas Gret Son. Y dieron con Abelardo de la Espriella, presuntamente, ¿no? Miren lo que dijeron acá. Un juez ordena interceptar las comunicaciones de Thomas Gret Son. Hasta ahí todo legal. Lo que nadie esperaba es lo que apareció dentro de estas grabaciones. Thomas Gret Son negociando con Abelardo de la Espriella. El trato, ponerlo en la presidencia a cambio de devolverle el contrato de los pasaportes. Y aquí viene lo que me tiene pensando. El escándalo de la derecha no es por este posible delito. No, es por la negociación. También por ese contrato. Es que el escándalo de la derecha no es que haya un posible delito, no es la negociación, no es el contrato. El escándalo para ellos es que los interceptaron. Se indignan por el micrófono, no por lo que se dijo frente a él. Colombia merece más que eso, señores. Y entonces ahora todos salen realmente indignados. No, es que nos están chuzando un candidato presidencial. No, señores, a Thomas Gret, interceptaciones legales, y ahora dieron con una conversación de Abelardo de la Espriella. Es decir, el presidente tiene entre sus manos a Abelardo de la Espriella. Y a ellos, aparecen ahora indignados que porque supuestamente los interceptaron. Aquí el escándalo es ¿qué está pactando Abelardo de la Espriella con Thomas Gret Son presuntamente? Abelardo está asustado, que porque le chuzaron el teléfono. ¿Será que escondes algo, Abelardo? Hombre, ¿cómo es posible que en el 2026 no usemos la tecnología para capturarlos? Los políticos y empresarios siempre se han aprovechado de ese sofisma para salir victoriosos. En el 2026, vale para la corrupción, platica y transparencia para los colombianos. A mí, chúseme lo que les dé la gana. Botero, presidente. Esto es lo que dice aquí Santiago Botero. Pero por supuesto, por el otro lado salió Abelardo de la Espriella llorando supuestamente porque, aunque la interceptación es legal por un juez a Thomas Gret Son, aquí cayó el matagatos, ¿no? Y Caracol trata de culpar al presidente Petro. ¿Qué tal esta gente? Definitivamente son, asolapados. Gustavo González dice: si inteligencia monitoreaba a Thomas Gret Son por retener llaves criptográficas del Estado y controlar el escrutinio, y ahí aparece de la Espriella negociando algoritmos a cambio del contrato de pasaportes, esto no es chuzada, es hallazgo incidental legítimo. La pregunta no es que Petro lo reveló, sino por qué nadie exige investigar a los denunciados. El escándalo no es la fuente, es el contenido. Dame el favor. Y aquí Álvaro Uribe les salió a atacar aquí al presidente. Petro y Cepeda, ¿qué planean contra Abelardo? ¿Engendraron la nueva Marquetalia que asesinó a Miguel Uribe? Nuestros candidatos amenazados por los criminales que apoyan a Cepeda. Se hacen los de la vista gorda, señores. Y esto fue lo que salió diciendo Abelardo, ¿no? Que iba a demandar que le estuvieran chuzando el teléfono. Hágame el favor.
Compatriotas, las interceptaciones ilegales, la campaña difamatoria utilizando pseudoperiodistas prepagos y bodegas de sicarios digitales, los montajes judiciales en estos 8 meses de campaña y la propaganda negra permanente contra mí en medios de comunicación públicos y privados no son otra cosa que señales de pánico, de terror. Saben que voy a derrotar a Cepeda. Saben que puedo hacerlo porque tengo pueblo y fervor popular, que es lo más importante. También saben que llegará la justicia verdadera, implacable, dentro y fuera de Colombia, para Petro y todos sus cómplices. Porque yo no he venido a conciliar con los enemigos de la República, sino a hacerlos responder por lo que han hecho contra nuestra nación. Petro tiene miedo porque sabe que el tigre llegará a cambiar las cosas para siempre de manera definitiva. Los voy a dejar sin discurso. Incluso quienes hoy respaldan a Cepeda encontrarán soluciones reales a problemas sociales que este gobierno y los anteriores fueron incapaces de resolver. Yo no soy un charlatán como Petro. No soy un mercader de ilusiones. Soy un empresario de realidades y el pueblo colombiano lo sabe perfectamente. Empresario que pues reportó pérdidas el año pasado, ¿no? Aquí el señor en ningún momento desmiente que estuviera pues dialogando con Thomas Gret Anson, ¿no? De otro dice, eso es falso lo que están diciendo, eso es falso que yo estoy hablando para arreglar elecciones. En ningún momento menciona esto. El tipo dice que pues estas interceptaciones serían ilegales. ¿Cómo les parece, no? Paloma Valencia también dice, carta abierta al presidente de la República, Gustavo Petro. Colombia necesita garantías reales. Las reglas se cumplen y se hacen cumplir. Y las garantías no se anuncian, se respetan, dice pues aquí la señora, ¿no? Dice, sus recientes declaraciones sobre supuestos informes de inteligencia que involucrarían conversaciones privadas de ciudadanos, empresarios y actores políticos no solo generan preocupación, abren un precedente profundamente peligroso. En una democracia, el presidente no puede convertirse en quien insinúa, acusa y al mismo tiempo ejerce autoridad sobre las instituciones que deberían investigar. Esta no es una línea gris, es una línea que no se cruza. Más grave aún cuando altos funcionarios de su propio gobierno han advertido posibles interceptaciones ilegales mediante herramientas como Pegasus. Lo que antes era una denunciada, pues aislada, hoy empieza a aparecer un patrón que exige respuestas de fondo. Esto no es un debate técnico sobre inteligencia, es una discusión de fondo sobre si en Colombia el poder se usa para competir o para intimidar. Miren quién habla, ¿no? El papá de la señora Paloma Valencia no interceptó. Como dice que el papá de Uribe, no interceptaron a la Corte Suprema de Justicia. Y Abelardo dice, doctora Paloma, la democracia amenazada es lo que en realidad nos une a todos los que defendemos a esta patria atribulada que tanto amamos. Hoy es mi campaña, la destinataria del fuego delirante del dictador en ciernes. Él dice esto, ¿no? Pero la amenaza se extiende sobre todos los colombianos que enfrentamos al populismo narcoterrorista encarnado en Petro y Cepeda. Que nadie se llame a engaños. El régimen me quiere eliminar físicamente. Es la única manera de sacarme del camino. Y se victimiza el desgraciado. ¿Qué tal esto, no? Por supuesto, Vicky Dávila salió aquí diciendo, Petro lanzó una bomba atómica dentro del escándalo de los pasaportes. Habló de informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella. Pues muy grave. ¿Cómo así? ¿Es este gobierno el que está chuzando? Responda, Gustavo Petro. Pero no. Se ponen a examinar que hablaba de la Espriella con Thomas Gret. Increíble lo asolapados que son, ¿no? Petro lanzó una bomba atómica dentro del escándalo de los pasaportes. Habló de, abro comillas, informes hechos desde inteligencia, de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella, cierro comillas. Pues muy grave, ¿cómo así? Este gobierno está chuzando. ¿De qué otra manera se puede hacer inteligencia a unas conversaciones que si fueran ciertas serían privadas? Pues haciendo interceptaciones ilegales telefónicas, interceptando legalmente las comunicaciones en general de las personas de interés para el gobierno. Esto es gravísimo. Un candidato presidencial y unos contratistas son blanco de lo que Petro llama inteligencia en este gobierno corrupto. No olviden que Petro le entregó la inteligencia al M-19. La DNI, que hace inteligencia para el presidente, se convirtió en una cuestionada oficina de órdenes siniestras. La oposición es el blanco principal. Todos los que se interponen a los intereses de Petro.
Y ojo a esto, DNI y un triángulo tenebroso. Y no olviden que en el gobierno Petro ha habido chuzadas comprobadas con condenas a aborto. Eso fue lo que le hicieron a Marelis Mesa, la niñera de Laura Sarabia. La interceptaron ilegalmente a ella y a sus amigos. Varios policías fueron condenados por chuzadas. Petro, responda por lo que usted mismo reveló. Su gobierno estaría chuzando y usted estaría enterado por lo visto. Y Cepeda, que quiere seguir su tal legado. ¿Qué tanta porquería? Petro, ¿dónde están las garantías para la oposición en medio de la campaña presidencial? Usted quiere ganar y está utilizando todas las formas de lucha para que el presidente sea el heredero. Iván Cepeda. Los colombianos ya lo saben. No lo vamos a permitir. Los vamos a derrotar. Ahí está la petarda esta, ¿no? Que sin pruebas y sin nada, y dejó de ser periodista, pues acusa a Petro de ciertas cosas que no son, ¿no? Ahí están, ¿no? Y el señor aquí Abelardo se empieza a dar pues pantalla por todos los medios de comunicación del establecimiento a decir, quieren hacer un atentado en mi contra, hágame el favor. Este señor definitivamente es un fiasco completo. Me difaman, hacen montajes en mi contra y lo que viene es un atentado contra mi vida, no les quepa la menor duda. Y por eso estoy presentando las denuncias correspondientes ante la Comisión de Acusaciones hoy mismo, ante la Fiscalía contra los funcionarios de la DNI que no son aforados. Y hoy mismo estoy radicando una carta ante la Unión Europea que ya se pronunció sobre el caso de Miguel Uribe Turbay. Lo que me están haciendo a mí es exactamente lo mismo que le hicieron a Miguel Uribe Turbay, con un hecho más grave, y es que yo soy candidato a la presidencia formalmente, estoy en el Tarejetón, y han arreciado en mi contra de una manera más virulenta de lo que lo hicieron con Miguel, a quien a la postre terminaron asesinando. Y estoy presentando también una carta hoy dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, para informar de lo que está ocurriendo. Me difaman, hacen montajes en mi contra, y lo que viene es un atentado contra mi vida, no les quepa la menor. Cómo se victimiza el señor, ¿no? Pero no difaman aquí a Iván Cepeda, ¿no? No se la pasan diciendo que es el heredero de las FARC, no se la pasan yendo a Estados Unidos a presentar documentos y fotografías mentirosas, ¿no? Eso sí no lo hacen, ¿cierto? ¿Qué tal si no lo hicieran? Increíble. Y aquí, pues, Roy Barreras dice, yo no creo que haya interceptaciones ilegales contra Abelardo, pero todo es ruido y a él le sirve para figurar e intentar derrotar a su competidora directa, Paloma Valencia. En Colombia hay garantías electorales. Con el mismo sistema electoral ganó Santos y luego, siendo gobierno, perdimos el plebiscito por la paz. Luego ganó Duque siendo oposición y luego ganó Gustavo Petro también siendo oposición y acaba de ganar con el mismo sistema electoral el pacto histórico, las elecciones parlamentarias. Así que yo no creo que haya interceptaciones ilegales contra Abelardo de la Espriella, pero todo este ruido le sirve porque de la Espriella nunca ha sacado un voto, nunca ha ido a las urnas, nunca ha ganado una elección. Lo suyo es pura especulación y necesita hacer ruido y figurar para poder intentar derrotar a su competidora directa, Paloma Valencia. También le sirve al candidato oficialista, el senador Iván Cepeda, porque muchos prefieren que suba de la Espriella, que es mucho más fácil de derrotar por parte de Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta que la señora Paloma Valencia. Y le sirve a ambos porque polarizan la discusión entre la izquierda y la derecha y siguen invisibilizando el centro, como si el centro no existiera. Pero son 4 o 5 millones de colombianos que aún no han decidido y serán definitivos. Ahí lo dice Roy Barreras, ¿no? Frente a estas declaraciones y este ruido que están creando. Pero nadie se sienta a investigar a estos dos, pues la empresa Thomas Gret y a Abelardo de la Espriella. Entonces andan muy bravitos porque se les cayó la jugada, porque los pillaron, porque se dieron cuenta que el señor Abelardo de la Espriella presuntamente estaba teniendo conversaciones con los hermanitos dueños de Thomas Gregg & Sons, y según lo que dice el presidente Petro, es que estos aparentemente le estarían ofreciendo cambios en el algoritmo o algo así, para que este señor saliera favorecido en las votaciones que se vienen en mayo para elegir presidente. No, pues claro, como no van a estar emberracados, cómo no van a estar bravos si es que se les está cayendo la jugadita. Ya sabemos que ese señor no es ninguna víctima. Lo que está pasando aquí es muy grave y parece ser que tiene que ver con que se quieran robar a algunos las elecciones. Por este mismo tema, el mandatario habló de informes hechos desde inteligencia con conversaciones entre los hermanos Bautista, dueños de Thomas Gregg & Sons, y Abelardo de la Espriella, en las cuales, según Petro, se acordó la devolución del contrato de pasaportes a Thomas & Gregg a cambio, dijo textualmente, de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a de la Espriella. Esto haciendo referencia al rol que tiene la multinacional en el proceso logístico de las elecciones del 2026 a través de la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026. ¿Y por qué no han querido entregar el código fuente que maneja pues los escrutinios, señores? ¿Por qué? Porque durante años han permanecido estas personas y seleccionando pues a personajes de extrema derecha. Thomas Gregg & Sons es un estado paralelo que no solo controla los datos más sensibles de los colombianos, sino además el conteo de los votos. Tenemos que estar con los ojos bien abiertos.
Thomas Gregg-Sons, el estado paralelo que nadie eligió. En Colombia hay empresas poderosas pero pocas como Thomas Gregg-Sons, una firma privada que opera como si fuera una rama oculta del Estado. Durante décadas ha capturado las funciones más delicadas de la democracia, imprime cédulas, produce pasaportes, maneja las elecciones, administra las bases de datos ciudadanas y controla el software del escrutinio. Todo esto se realiza bajo un manto de legalidad con pliegos amañados y contratos diseñados a su medida. Esta empresa no es británica ni su fundador se llamaba Thomas. Es colombiana hasta el tuétano, fundada por Gregorio Bautista. Hoy está en manos de sus hijos Felipe, Fernando y Camilo Bautista, quienes tienen antecedentes penales en Estados Unidos por fraudes millonarios en los años 80, relacionados con embarques ficticios de café y balances falsificados. A pesar de esto, se mueven en los pasillos del poder como empresarios respetables, habiendo comprado influencia y tejido alianzas con figuras como Juan Manuel Santos, Noemí Sanín y Andrés Pastrana. Desde que Santos llegó a la presidencia en 2010, sus contratos estatales se dispararon de 88.000 millones a 690.000 millones. La verdadera alarma es su control sobre áreas neurálgicas, elecciones, identidad y seguridad documental, teniendo acceso a los datos más sensibles de los colombianos sin una fiscalización clara. La empresa maneja el preconteo, los tarjetones y la transmisión de datos, actuando como un juez silencioso en la contienda política. Cuando se cuestionó su hegemonía, como en la licitación de pasaportes, respondieron con una demanda de 117.000 millones contra el Estado. Se describe como una estructura de poder fáctico, arrogante y blindada políticamente, ante la cual instituciones como la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría guardan silencio. El control absoluto que ejerce sobre los procesos electorales y documentos oficiales se considera una amenaza directa a la soberanía del Estado, un Estado paralelo blindado por el silencio institucional y la cobardía política. Y eso es lo que aquí Gustavo Petro quiere acabar con esta hegemonía, ¿no? Les quitó el contrato, están rabones, están muy furiosos. Y ahora, pues Petro menciona que hay unas conversaciones donde estarían arreglando las elecciones. ¿Qué tal esto? Colombia, compartan este video porque es información muy relevante y que tiene que conocer cada colombiano. Muy amables y hasta pronto.